Por eso es importante la intercesión. Por eso es importante que clamemos, que abordemos nuestra responsabilidad al clamar. Porque déjame decírtelo de esta manera: la esperanza de México es Cristo. Amén. Yo no sé si por ahí me entendiste. La esperanza de México es Cristo. Amén. Aleluya. No son las buenas obras. No es un líder político. No es un líder religioso. Iglesia, la esperanza de México es Cristo. Y Cristo está deseoso de transformar esta nación. Pero la pregunta es: ¿dónde está el pueblo que intercede? ¿Dónde está el pueblo que clama? Porque Moisés subió a la cumbre para desde allá estar peleando. Esa es la figura del intercesor. Y nosotros debemos de representar esa misma figura. Y debemos de comenzar a clamar, a orar, a pedir porque Dios sane esta tierra. Porque claro que tiene el poder para restaurar completamente. Lo tiene. Somos nosotros los que nos falta fe. Somos a nosotros los que nos falta determinación. A los que les falta entrega y pasión por esto. Pero Dios tiene el poder. Amén, amén. Por eso me llama tanto la atención lo que Jesucristo le dijo a aquel padre de familia que tenía a su hijo endemoniado. ¿Recuerda la historia? Que él lo llevó a los discípulos no pudieron liberarlo, y viene a Jesucristo y le dice: el Señor lo traje a tus discípulos, pero no pudieron. El Señor se molesta y le dije: ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Y después él viene a Jesucristo y le dice: si puedes, ayúdanos. Y la respuesta del Señor, y a mí me encanta cómo lo dice en la NTV, la Nueva Traducción Viviente, el Señor responde: ¿cómo que si puedo? Pero ya con una connotación hasta de molestia del Señor. ¿Cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? El problema no es si puedo, el problema es si crees. Ese es el problema. Ese es el problema. Si creemos, el que cree intercede, el que cree clama. Tal vez nosotros pensamos y decimos: ¿qué tanta diferencia puede hacer la oración? Pero es que eso es lo que el enemigo quiere que piense, que tu oración no es relevante. Y yo sé que muchas veces sientes que tu oración no la escucha el Señor, pero vaya que la escucha. Platicábamos hace rato con Morocho, con el cuñado, acerca de cómo Dios habló el día de su cumpleaños. La pastora dio un testimonio aquí entre semana. ¿Qué decía el Morocho al Señor? Acuérdate de mí, ¿no? Un pensamiento apegado a: tal vez no me escucha, tal vez no se acuerda, pero oh sorpresa, resulta que el Señor sí lo estaba viendo y se estaba acordando. Eso para que nos demos cuenta de que Dios, por supuesto, que está al pendiente de nuestro clamor. Pero el enemigo viene a nuestra mente a decirle: hey, Dios no te escucha a ti, porque tú eres un pecador, porque mira, tú todo el tiempo estás flaqueando, mira, es que tú no sirves para nada, mira aquí, mira allá, y empieza a señalarte los errores, todos tus detalles, para tratar de hacerte retroceder y que no clame, que no busque, porque Él sabe, Él entiende que cuando la iglesia se para firme para pelear, firme para conquistar, dice la palabra de Dios que en la misma puerta del Hades resistirán. No podrán. Porque el poder de Dios está con la iglesia. Eso es lo primero que tenemos que entender. Es la primera lección. La segunda lección es que tenemos que aprender a depender de la autoridad divina. La palabra de Dios en 17:9, en la segunda parte, dice: mañana yo estaré en la cima de la colina, dice, sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Moisés llevaba consigo la vara de Dios, dice. La vara de Dios es un símbolo de autoridad y poder divino. En nuestra batalla espiritual, iglesia, debemos depender completamente de la autoridad y el poder de Dios para prevalecer sobre las fuerzas del maligno, del mal, de la oscuridad, de las tinieblas. Aprendemos esto y sobresalimos. Vaya que sobresalimos. Porque te voy a decir la realidad: no es fácil oponerse a los planes del enemigo para el creyente. Porque vienen diferentes dificultades, vienen pruebas, vienen aflicciones, y cuando uno más se quiere comprometer a empezar a buscar y a empezar a pelear por las almas de aquellas que están perdidas, el enemigo viene con todo y empieza a atacarlo. Por eso Moisés dijo: voy a subir, pero si subo con la vara de Dios en mi mano, con la autoridad de Dios. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Si vamos a salir a pelear la buena batalla de la fe para prevalecer, tenemos que ir con la autoridad de Dios. Porque ya tenemos tiempo ayunando, ya tenemos tiempo orando. Ahora simplemente vamos a creer, Señor, en fe, en tu palabra. Voy a ir a hacerlo creyéndote a ti, en tu nombre, Cristo. Con la autoridad de Dios, iglesia. Es necesario que seamos determinantes en esto y abrazar esa autoridad de Dios.
para poder prevalecer. La tercera lección que nos enseña esto es que debemos permanecer en posición de victoria, siempre en victoria. La palabra de Dios dice: y aconteció que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía. Cuando Moisés dice levantaba las manos, Israel prevalecía. Mantenernos en posición de victoria espiritual significa perseverar, iglesia, en la fe, la confianza y la obediencia a Dios, incluso en medio de las pruebas y los desafíos. Porque aunque muchas veces vamos con la autoridad de Dios y vamos encaminados con toda nuestra fe, hay ocasiones que el golpe es tan duro que emocionalmente nos destroza, emocionalmente nos desploma. Pero déjame decirte que Dios te dio la autoridad para decidir en dejarte tumbar por completo o volverte a levantar. Y yo me he dado cuenta de esto. Todo es cuestión de la decisión que tú tomes. De eso se trata todo. Todo es cuestión de una decisión. Viene el golpe duro que lastima, claro que duele, pero si profundizó y arraigó y te desplomó, es porque tú así lo decidiste. Porque pudiste levantarte y venir a la presencia de Dios y: Señor, yo no quiero este sentimiento, y te deshaces de él y lo reprendes y lo desechas en el nombre de Cristo y te sumerges en la presencia de Dios y empiezas a pensar de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo positivo de la palabra de Dios, y rechazas todo sentimiento negativo. Puedes hacerlo, claro que puedes decidir hacer eso. A eso me refiero con permanecer en posición de victoria. No puedes evitar que venga el dolor, no puedes evitar que venga la decepción, el desánimo, no puedes evitarlo, pero puedes evitar que hagan nido sobre tu cabeza. Por supuesto que sí. La cuarta lección, escucha, es no ceder ante la fatiga y la desesperación. Está relacionada, ¿sabes? Está relacionado con el punto anterior. Dice en Éxodo 17:12: mas las manos de Moisés se cansaban, pero por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó en ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. O sea, cuando Moisés baja las manos, Amalek prevalecía. Y esto nos enseña la importancia de no ceder, porque si retrocedemos por el cansancio, por la fatiga, por la desesperación, el enemigo prevalece. ¿Y qué es prevalecer, iglesia? No es que el enemigo persiste, no. Prevalecer, lo que quiere decir la palabra prevalecer es que sobresale por encima de ti. A eso se refería. Cuando Moisés tenía la mano, Israel estaba por encima, estaba venciendo y ganándole a Amalek. Pero cuando a Moisés se le caía la mano, Amalek empezaba a vencer y a hacer retroceder a Israel. Entonces, cuando Dios nos dice que no debemos ceder ante la fatiga y la desesperación, es que no podemos dejar que el enemigo gane terreno en la tierra en la que vivimos. Tenemos que seguir avanzando y no ceder. Ahora, ¿cómo le hacemos? Hombre, pues Moisés también se cansó. ¿Y qué es lo que hizo? Sus dos amigos, Aarón y Hur, lo que hicieron fue meterle una piedra debajo para que se sentara. Tenemos que buscar la manera de apoyarnos en este sentido mutuamente en oración. Además, cuando el cansancio es demasiado, podemos estar seguros que la roca, que es Cristo, va a fortalecernos si nos aferramos a Él con todas nuestras fuerzas. Amén. Es no ceder a la fatiga, a la desesperación, y aferrarnos a la roca que es Cristo con todas nuestras fuerzas. Y el punto, la quinta lección, sigue estando conectado, porque se trata de apoyo mutuo en la comunidad. El mismo hecho de que Aarón y Hur sostenieran las manos de Moisés, e incluso que mientras Moisés estaba orando, Josué libraba la batalla, habla de unidad, habla de trabajar juntos, habla de luchar juntos, iglesia. Y esto es vital si lo que buscamos es victoria en esta tierra, iglesia. Apoyarnos mutuamente en oración, en ánimo, en servicio, fortalecernos los unos a los otros, iglesia. Pero a veces hacemos solo lo contrario. Vemos a nuestro hermano que se está cayendo, se está trompezando, y digo, lo voy a ayudar, pero a meterle pie y sopa para abajo. Y así no funciona. Eso no debería de ser.
¿A qué me refiero? Estás viendo que están hablando mal de tu hermano y en lugar de calmar las aguas y comportarte como un verdadero cristiano, sigues aumentando el chisme. Se supone que deberíamos de estar unidos, iglesia. Deberíamos de estar colaborando juntos. Pero hay algo más de lo que quiero hablar en este punto de apoyo mutuo. Específicamente quiero hablarte de la relación iglesia-liderazgo pastoral. Porque hay tres verdades que yo extraigo también de esta misma historia aquí acerca del apoyo mutuo. La primera verdad es que el liderazgo se cansa. Dice que las manos de Moisés se cansaban. Porque esto es importante. Porque cuando entendemos que el liderazgo pastoral también se cansa, ¿qué es lo que sucede? Empezamos nosotros a hacernos independientes espiritualmente. Así como el hijo que va creciendo, va aumentando esa edad y va viendo que sus padres están envejeciendo, que van avanzando a su edad, ¿qué es lo que busca el hijo conforme pasan los años? Y él va creciendo. Al final busca ayudar a sus padres, porque él sabe que ahora él puede proveer, ayudar, fortalecer en ciertas áreas. Y de la misma manera, en el ambiente de la iglesia, de la congregación, entre hermanos, tenemos que entender que el liderazgo también se cansa. Y tenemos que apoyar y tenemos que impulsar también. Y no estoy diciendo que no vengamos a pedir consejo cuando es necesario. Claro que hay que venir a pedir consejo. El problema está en que nunca maduramos ni tratamos ni siquiera de resolver los mismos problemas negativos con los que trabajamos toda la vida. Y siempre lo mismo, y nunca avanzamos, nunca maduramos, nunca crecimos. Aleluya. Y prácticamente hacemos de liderazgo como si fuera Cristo y venimos y echamos la carga sobre ellos, y ellos no son Cristo. Es sobre Cristo que podemos poner nuestras cargas. Pero la otra verdad es que el pastor necesita descanso. El liderazgo necesita descanso. Amén. Claro que lo necesita. Dice, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Aarón y Hur estuvieron cerca de Moisés, cuidándolo y ofreciéndole descanso. La piedra obviamente representa a Jesucristo. Representa a Cristo la piedra, esa piedra angular. Y debemos de actuar, iglesia, como verdaderos hijos de Dios y hermanos unidos. Porque como Cristo nos descanso espiritual, entonces debemos de asumir la responsabilidad de orar por el liderazgo. De orar. Yo no sé cuánto tiempo tú dedicas a orar por el liderazgo de esta iglesia. Generalmente es al revés. Generalmente uno viene y espera que el liderazgo ore por ti constantemente. Pero ¿cuándo fue la última vez que doblaste rodilla y realmente clamaste fervientemente por el liderazgo de esta casa? Y dijiste, Señor, fortalécelos, ayúdales, dale sabiduría. En lugar de quejarse solamente, de verdad venir a los pies de Cristo y decirle, Señor, fortalece, y impulsar de esta manera. Porque tal vez nosotros decimos, pero hombre, ¿qué le puedo enseñar yo? ¿Qué le puedo decir yo? Porque se supone que ellos son los que saben, los que me aconsejan a mí. Verás, por el simple hecho de que dediques tiempo a orar con ellos, ya está siendo de mucha ayuda. Muchísima ayuda, más de la que te puedes imaginar. Pero necesitas asumir esa responsabilidad de poder empezar a orar por ellos. Y la tercera verdad de este mismo es que, hombre, pues el pastor necesita, el liderazgo necesita colaboración. Aarón y Hur estaban ayudando, de un lado uno, del otro lado el otro, hasta que se puso el sol. Hasta que se puso el sol. Colaboraron, sosteniendo las manos de Moisés, mostrando que la colaboración es vital en la batalla espiritual. Tenemos que ayudar al liderazgo, a impulsarlo. Tenemos que, cuando se están cayendo las manos, que vemos que se están cansando, hay que colaborar, iglesia, y ser independientes en este sentido. Empujar. Porque si todo el tiempo estamos esperando que alguien más nos resuelva, que alguien más nos empuje, y voy a hablar un ejemplo, ya me lo termino, un ejemplo. Ahora que andábamos allá
en San Carlos. Me senté a platicar con uno de los miembros de aquella comunidad a la que fui, porque me mandaron, que no recuerdo el nombre de la comunidad, pero estaba metida en la sierra. Ahí no hay niños, hay un solo joven y toda la comunidad, todo el ejido son puros ancianos los que viven ahí. Y platicaba con uno de ellos y el hermano empezó a quejarse, empezó a decirme, ya un hombre avanzado de edad, y a decirme, lo que pasa es que muy pocos pastores, decía él, 1 año, 2 años y se va, porque él está muy metido para acá. Y los que vienen de Victoria, desde Ciudad Victoria, que hacen como 1 hora y media, 2 horas sin poder llegar hasta ese lugar desde Victoria, a veces solamente vienen cada 15 días. Y es muy frustrante para nosotros. Y después él me decía, y yo les digo que hay que evangelizar, que hay que visitar a la gente, y él empieza a demandar todo esto y dice, y es que ellos no me hacen caso, y empiezan a molestarse. Y yo le empecé a decir, tratando de ponerme en los zapatos tanto de él como del liderazgo que va ahí. Le decía, yo entiendo la dificultad de los pastores de venir desde la ciudad de Victoria hasta esta comunidad que está lejísimos, no es fácil, pero también entiendo los miembros de aquí de esta congregación porque ellos tienen hambre, quieren ver algo más. Y yo le dije, mira hermano, usted tiene que aprender, y esto lo entendí desde hace mucho tiempo, que no puede estar dependiendo de otros, no puede. Y le dije, porque él me contó a mí, que él cuando se convirtió empezó a irse al monte a orar ahí. Dice, yo me empecé a meter al monte a orar. Y en una ocasión dice que tuvo un problema en la pierna, dice, y no quiso ir a un médico. Dice, me metí 1 mes a orar y a animar al monte. Y de repente un día se me compone la pierna, y es un milagro sorprendente. A mi esposa Dios la sanó de cáncer de mama también. Dios ha hecho cosas asombrosas. Y yo le digo, ahí está, hombre, pero se está pasando la vida quejando que él no hace, que él no puede, que acá, que allá, pero Dios le dio las herramientas para creer. Usted puede ser independiente, empiece a clamar, empiece a buscar Dios por medio de usted, a pesar de su edad, a pesar de lo que crea que no puede hacer. Dios puede provocar una revuelta aquí con todos los viejitos, ancianitos, ¿qué importa? Vienen de otras comunidades, pero tiene que empezar a colaborar en lugar de quejarse. Y me decía, gracias porque me siento motivado, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque si ya se ha pasado todo el tiempo quejando. Y entendió que se trata de ser colaborador. Y claro que puede. La última lección es que tenemos que perseverar en la lucha, iglesia. Al final, en Éxodo 7:13 dice, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. La batalla contra Amalek no fue fácil ni rápida, iglesia. No fue fácil ni rápida, pero Israel prevaleció debido a su perseverancia. Recuerden, prevalecer y perseverar no es lo mismo. Prevalecer es sobresalir, estar por delante, estar por arriba, estar saliendo vencedor. Pero logró hacer eso porque perseveró, porque se mantuvo firme, porque siguió luchando en nuestra vida espiritual por la salvación de las almas de esta tierra, iglesia. Se requiere perseverancia, se requiere que estemos firmes. Debemos estar, iglesia, preparados para una lucha prolongada y resistir en la búsqueda de la victoria hasta el final, iglesia. Se necesita ese pueblo. La historia de Moisés contra Amalek nos enseña valiosas lecciones, hermosas lecciones que tenemos que asumirlas, y sobre todo tenemos que perseverar en la lucha espiritual, como lo mencioné, sabiendo que la victoria final pertenece a aquella iglesia, a aquel pueblo que persiste con fe y determinación. Claro que hay victoria para el que cree. Así que hoy, más que nunca, iglesia, es momento de levantarnos como verdaderos guerreros de la fe, decididos a prevalecer en la batalla espiritual que enfrentamos. Por favor, iglesia, no permitamos que el desánimo, la fatiga nos detenga, sino que tenemos que avanzar y confiadamente en el poder de nuestro Dios. Tenemos que avanzar. Recordemos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Recuérdalo, iglesia, y con Él, que está de nuestro lado, no hay ningún mal que nos toque. Aleluya. La palabra del Señor me enseña que Él nos puso como cabeza y no como cola, iglesia.
como cabeza y no como cola, y nos ha llamado a conquistar en el sentido de ir y conquistar aquellos corazones, traerlos a Cristo, predicándoles el evangelio del reino de Dios para la salvación de sus pecados. Así que otra vez, iglesia, otra vez se entiende: levántate, iglesia de Dios, avanza con valentía y determinación. Hay que prevalecer en la batalla, conquistando cada territorio de este pueblo para el reino de Dios. Que nuestra fe, iglesia, sea inquebrantable, nuestra oración sea constante, iglesia, y nuestra fe, nuestra esperanza sea inamovible. Que el mundo, que esta tierra de verdad conozca el poder de Dios, al Dios al que servimos, al que adoramos, al que glorificamos. Que esta tierra entienda que no hay alma que Dios no pueda transformar, que no hay muro que Dios no pueda destruir. Pero tenemos que prevalecer, tenemos que darle la gloria al Señor y seguir avanzando y seguir luchando hasta obtener la victoria. Tenemos que hacerlo, iglesia. Y termino con esto. Reinhard Bonnke fue un evangelista alemán que provocó un avivamiento en África. Este hombre llegó a juntar 1 millón de almas en una sola campaña. 1 millón de almas. La gente era sanada, la gente era liberada, la gente era restaurada. Bonnke cuenta en algunas de sus libros biográficos que multitudes de brujas, de hechiceros llegaban al púlpito tirando todo aquellos artilugios de hechicería y brujería, desesperados por conocer a Dios. Este hombre dijo las siguientes palabras: la tierra, según él mismo dijo, la tierra nunca es demasiado dura. África por 2 décadas no dio una cosecha. Los más nobles siervos de Dios buscaron plantar esta tierra, pero estos hombres en este continente oscuro se convirtieron en mártires. Esta tierra, decía Reinhard Bonnke, se convirtió en un cementerio de trabajadores de Cristo. Era una tierra más difícil que América, era una tierra más difícil que Europa. Y aún así, Dios provocó un avivamiento sobrenatural en aquel lugar. Y él termina diciendo: si la marea puede cambiar aquí en África, si la marea puede cambiar en esta tierra, también puede levantarse como un gran tsunami para desbordar en América, en Europa. Y lo puede hacer el progreso, lo puede hacer en Tamaulipas, lo puede hacer en México. Pero la pregunta es: ¿quién va a creerle al Señor, iglesia? ¿Quién le va a creer? No hay muchos que le crean, pero yo creo que esta iglesia está preparada para creer, y Dios ha llamado a esta iglesia que le crea. Y yo quiero que entienda que este es el llamado que Dios está haciendo, porque la tierra de México no solamente está invadida de delincuencia obvia, sino que está invadida de idolatría. ¿Cuánta gente no es adoradora de la muerte? Está invadida de corrupción. La maldad abunda por todos lados. Pero cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. O sea que esta es una oportunidad única, ¿sabes? Única. Uno pensaría, por lo menos, que vamos a ver en un lugar, en una tierra donde lo único que parece haber es abusos, maldad, delincuencia, perdición. Uno dice, pues aquí lo menos que se va a ver es a Dios, pero resulta que la palabra de Dios a mí me enseña que estas son las condiciones perfectas para ver un derramamiento de su gloria, porque cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. O sea, Dios está, pero más que deseoso de derramar una gloria sobrenatural sobre esta tierra. La pregunta sigue siendo la misma: ¿quién va a creerle al Señor? Si tú puedes decirle, yo Darío, yo voy a creerle al Señor, y voy a empezar a interceder, y voy a empezar a clamar, y voy a empezar a pelear la buena batalla de la fe hasta que esta tierra quede completamente sana.
Si bien es cierto, mencionábamos con Morocho cuando veníamos para acá, es una realidad que no podemos eliminar por completo la maldad de esta tierra. Pero hombre, claro que podemos inclinar la balanza. Por supuesto que podemos hacerlo y abundar en el poder de Dios para que la balanza aumente y empiece entonces a pesar más la gloria de Dios sobre esta tierra. Y vayamos de gloria en gloria, de gloria en gloria, hasta ver un avivamiento radical. Yo no dejo de creerlo y me voy a seguir aferrando a Él hasta la sangre, iglesia, que Dios ha prometido un avivamiento y lo va a hacer. No lo vamos a buscar nosotros por posición, no lo vamos a buscar por reconocimiento, no vamos a buscarlo por pretender ser alguien en el mundo evangélico. Oh no, iglesia, lo vamos a hacer porque esta es la voluntad de Dios, este es el deseo de Dios y nosotros somos sus servidores, sus soldados, somos su pueblo de Dios somos. Hay que asumir el reto, iglesia. Es momento de prevalecer. Es momento de prevalecer. Y vuelvo a aclarar, prevalecer significa sobresalir, que se note que eres el pueblo de Dios, que se note que hay un Dios poderoso contigo, que se note que vives el evangelio por encima de las demás personas, que de verdad se note que vas de victoria en victoria, que se note, iglesia. Es el momento de prevalecer. Empieza a predicar a la gente allá afuera. Empieza cuando vaya por la calle de aquí de Progreso, empieza a orar: Señor, sana esta tierra, sana esta tierra. Extiende tu mano y ora. Cuando veas a personas que ves que no tienen a Cristo, empieza a orar por ellas. Porque esta tierra va a ser sana. En el nombre de Cristo. Ponte de pie, iglesia.